Realmente fue elegido por la presidenta para ser candidato a jefe de gobierno. Llegó el momento en que nos dejan de corregir cuando decimos candidato y eran precandidatos. Ya está, es candidato y chau. Gracias por venir. Con una fórmula aparte importante, porque me acompaña Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, que más años estuvo a cargo de esa cartera en la historia argentina. 8 años hace que Carlos viene no solo resolviendo los conflictos laborales, sino mejorando la condición del trabajo de los argentinos. Acordate que la frase que usó Kirchner para describir el momento en que empezamos la gestión fue: tenemos más desocupados que votos, porque en aquel momento había 25% de desocupación y no tuvo la oportunidad Néstor de tener la segunda vuelta y terminamos con 22% de los votos. Así que quien bajó la desocupación y quien trabajó tanto para que haya convenciones colectivas, Carlos Tomada, me acompaña en esta elección. Enseguida me meto en la cuestión de la ciudad, que es ahora la que te ocupa, pero antes casi a modo de chisme, de crónica chiquita. ¿Vos te enteraste el viernes igual que todo el mundo? Exactamente, creo que todo el mundo se enteró un poquito antes porque me dijeron que un canal, del que esto me parece muy cerca, dijo cerca de las 9 de la noche que cuál era la fórmula real. Ese día había habido muchas versiones y muchas fórmulas en los canales de televisión, pero la fórmula correcta, pero yo estaba entrando en ese momento en Olivos, que demora un tiempo. Vamos a decirlo al oeste, acierto total de C5N. Sí. Un acierto periodístico absoluto. Vos sabés que yo estaba en la radio y cuando veo el graph aquí del canal, empecé a llamar a tu gente como locos, pero a nosotros no dijeron nada. Y efectivamente estaba chequeado, después averigué acá y bueno, sí fue un gol. No, la anécdota es que yo estaba llevando a mi hijita al dentista y tuve que dejarla con mi señora y salí rápido para Olivos porque así fue la llamada. Y bueno, ahí nos enteramos, ahí Cristina planteó esta idea de educación más trabajo más derechos humanos. O sea, Daniel Filmus con educación, trabajo Carlos Tomada y Juan Cabandier nada menos como primer candidato a legislador, y que esa es la propuesta, la perspectiva nuestra para la Ciudad de Buenos Aires, nuestra oferta que tiene que ver con mejorar la calidad de vida en estos 3 temas y en muchos otros más que la ciudad necesita. Me da curiosidad, ¿qué edad tiene tu hijita? Mi hijita va a cumplir 9 años dentro de poco. Es hijita de verdad. No, si no, igual le diría, a la mayor también le digo hijita, pero... ¿Qué edad tiene? 21. La hijita tiene 21. Tenía un dato parecido, claro, no sabía cuál de las dos había llevado. No, saludos a ambas. Gracias. Daniel, bueno, nos metemos un poco ya en la cuestión política. ¿Cuál te parece que es el punto sobre el que vas a trabajar la campaña? ¿Qué tenés para decirte la gestión de Macri y qué tenés para proponer de diferente? Yo creo que la gente vota mirando el futuro, entonces que lo que tenemos que discutir son propuestas y sería bueno que haya muchos debates, no son solo debate final, sino muchos debates sobre propuestas concretas. ¿Cómo resolveríamos nosotros el tema de la vivienda? ¿Cómo resolveríamos nosotros temas importantes como el transporte y el tránsito? ¿Cómo resolveríamos el tema de la seguridad? ¿Qué propuestas tenemos respecto de la educación y de la salud pública? ¿Cómo hacemos nosotros para que la ciudad cuide mucho más a quienes viven en ella? ¿Y cómo hacemos para que esta ciudad sea mucho más igualitaria? Todavía cuando uno cruza la avenida Rivadavia siente que está viendo una fisura muy grande entre las condiciones de vida de quienes estamos en el norte y de muchos de quienes viven en el sur. No solo el tema de las villas miserias, sino el tema de la seguridad, el tema del transporte, el tema de la salud en el sur está realmente descuidado. Y cuando uno mira los indicadores, hay indicadores que muestran en enfermedades que ya han sido superadas en la zona norte, todavía tienen una vigencia fuerte en la zona sur. Bueno, la más importante de todas, que la mortalidad infantil, la diferencia entre el norte y el sur es importantísima. El sur tiene estadísticas muy parecidas al conurbano y el norte tiene estadísticas muy parecidas a los países europeos. En una ciudad cuyo Producto Bruto Interno es prácticamente el de cualquier ciudad europea. Un presupuesto de 6.500 millones de dólares. Una ciudad con plata, digo. Y aparte una ciudad cuya población no crece, eso ya lo hablamos alguna vez, y yo te contaba que cuando miras el censo de 1947, preperonista todavía, si antes de la primera etapa del peronismo, da más habitantes que el censo del 2010. Ahora tenemos 100.000 habitantes menos, teníamos 3 millones de habitantes, ahora tenemos 2.890.000. Así que no es una ciudad que tiene una inmigración tremenda que nos tapa, sino que es una ciudad bastante contenida en cuanto al crecimiento poblacional y que se puede mejorar mucho con los recursos que tiene, solamente hay que tener sensibilidad social y mucha voluntad de intervención del Estado con eficiencia para resolver los temas. Los temas no se van a resolver solos ni por el mercado. Hay muchos temas, te doy un ejemplo, el tema de la construcción. Cuando vos vas a mirar del año pasado estoy hablando, del año 2010, cuando mirás los pedidos de obra para la construcción,
hay el doble de pedidos en la zona norte que en la zona sur. Y al mismo tiempo los vecinos de Flores, de Caballito, de Belgrano no quieren que se construya más porque ya es insostenible el nivel de densidad poblacional que hay y necesitaríamos construir en el sur. Bueno, hay que tener políticas muy activas para que la inversión vaya a esa zona, pero que no es solamente una vivienda, vos tenés que tener... Es que hay muchos barrios que están como todo el tiempo. A mí me gustan mucho los temas vinculados a la economía chiquita, al consumo. Y habitualmente entrevisto gente que te cuenta, o sea, que hace años me dice lo mismo. Boedo está a punto de explotar, un poquito más de seguridad y el metro cuadrado va a valer más. San Telmo es como un Soho que está por venir desde hace 10 años. Efectivamente, hay barrios que están todo el tiempo como a punto de explotar en su potencial y no terminan de hacerlo nunca, pese a que son muy bonitos los dos. Bueno, ahí tenemos que tener una decisión enorme de descentralizar la ciudad ahora que vamos a tener la elección de comunas. Nosotros ¿qué imaginamos? Que cada comuna, así como debiera ser cada barrio, pero en principio cada comuna tenga su propio centro comercial, su propio centro cultural, que cada comuna tenga su centro productivo para que la gente trabaje en la propia comuna, que cada comuna tenga su centro de poder político también donde vos puedas resolver casi todos los trámites allí. Y ahí está resolviendo dos temas. En primer lugar, una ciudad a escala humana, donde la mayor cantidad de actividades lo puedas hacer caminando, que es lo que pasa en las grandes ciudades del mundo, y una ciudad al mismo tiempo que tenga menos problemas de tránsito. Una ciudad transitable es una ciudad donde baja el número de autos, no solo, y en el caso de la ciudad, la verdad que el principal problema son los autos que vienen de la provincia de Buenos Aires, pero una ciudad donde realmente tu centro de vida pasa por el barrio. Nosotros tenemos todavía muy concentrado en el microcentro, y como pasa en otras ciudades, es un embudo. Por más que busquemos 1 millón de transportes públicos, a la larga o a la corta vamos a seguir teniendo una saturación de vehículos. Más cuando el país crece y la gente compra más autos. Sí, ahora, pasó estos últimos años. Yo te voy a preguntar sobre eso porque es uno de mis temas preferidos. ¿Será que hago radio de 6 a 9 de la tarde, que es cuando vuelven todos? Y te escuchan más tiempo porque deben estar en el auto como 3 horas. Bueno, yo lo digo siempre al aire. A mí me viene bien. Lo que pasa es que no puedo tener una noticia en serio porque todos quieren relajar un poco porque están tardando cada vez más. Enseguida voy a ese tema, pero antes un detalle vinculado a ese tema. Leí por ahí que tenés ganas de levantar algunas bicisendas. No sé si será porque sé lo que costaron, ya me encariñé. Digo, esa idea de romper algo que se hizo me hace un poco de ruido. ¿Vos pensás en levantar las bicisendas? No. El primero que levantó una bicicenda acaba de ser Macri en la calle Congreso, que duró 2 días, porque se levantó todo el vecindario. Hay muchos lugares donde pones la bicicenda, el estacionamiento, claro, y lo que te queda es bastante escaso para poder transitar. Así que nosotros pagamos la bicicenda, pagamos el levantamiento de la bicicenda y el asfalto que después hubo que colocar nuevamente. ¿Y esa es la parte que querés continuar de la gestión? No, esa es la parte que exige que vos, antes de colocarla, hagas un estudio. Te digo una, la de Castelli, por ejemplo, para no ir más lejos, porque es una que paso todos los días. La usan los carritos de los comercios del 11 para pasar. Es difícil que veas pasar una bicicleta ahí. Lo cierto es que, permitiendo, como hay en muchos lugares, estacionamiento y bicicenda, casi no queda espacio para el tránsito. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Cuando uno dice que alguna, hay que estudiar una por una, hay que estudiar claramente una por una. En primer lugar, hay que ir hacia la bicicleta. Digamos, esa es la cuestión estratégica. Ahora, ¿cómo vas hacia la bicicleta? Primero, teniendo una política integral del transporte. A mí me hubiera gustado que estén todas estas bicisendas y muchas más si vos primero hiciste los 40 kilómetros de subte que prometiste. Macri inauguró 3 estaciones de subte. Las 3 estaciones de subte que inauguró Macri dan 1 kilómetro más o menos. Bueno, nos debe 39 kilómetros porque prometió 40. Entonces, primero hay que resolver el tema del transporte público. Hay que ver, como hemos hablado alguna vez, playas de estacionamiento para que no entren los autos a la ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo hacer las bicicletas. Ahora, si no hiciste ninguna de las otras cosas y solo querés resolver el tema con las bicicletas, lo que estás haciendo es creándole un problema. Insisto en esta cuestión, no es que levantar, digo, alguien para exagerar y para generar crítica dijo vamos a levantar todas. No, lo que yo digo es estudiemos una por una, quizás hay que hacer muchas más en otros lugares y quizás algunas de las que están hechas, seguramente, no quizás, porque ya lo sabemos, obstruyen fundamentalmente la vida cotidiana en la ciudad. Finalmente, el eje con el que vas a trabajar en ese tema es
el de poner estaciones. La gente tiene que llegar desde la provincia, hay gente que viene a laburar, tampoco vamos a hacer un bar de retro, gente que viene de la provincia, pero digo, la gente llega a la provincia a laburar y se va a encontrar con la posibilidad de dejar el auto y luego de seguir en transporte público normal. ¿Es para ese lado lo que proponés? Exactamente como resolvieron todas las grandes ciudades del mundo el problema. Yo decía que la ciudad no crece, pero cada vez trabaja más gente en la ciudad. ¿Sabes cuánta gente entra a la ciudad? Entre 3,5 millones y 5 millones de personas por día. Así que esta ciudad duplica en algún momento del día su cantidad de habitantes. ¿Esto qué exige? Exige que tengamos una política hacia quienes vienen del conurbano, porque nosotros vivimos de parte del trabajo de toda esa gente, mucha de la cual incluso tiene su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Que vive en el Gran Buenos Aires, porque es muy raro. La ciudad de Buenos Aires tiene 2.900.000 habitantes y tiene un padrón de 2.500.000. Quiere decir que muchos incluso tienen su domicilio en la ciudad, aunque vivan afuera. Y realmente hay que generar condiciones que permitan grandes centros de transferencia. Cuando vos vas a las grandes ciudades, esos centros de transferencia tienen comercios, tienen entretenimientos, son polos de desarrollo que en este caso muchos van a tener que estar del lado de la provincia. El caso de Vicente López es un caso claro porque de la ciudad de Buenos Aires no tenemos espacio y me parece que esa es la estrategia fundamental, al mismo tiempo que avanzamos con otras formas de transporte que yo creo que debieran ser, como en el caso del Metrobús, mal implementado en este caso porque no es eléctrico. Hoy en día hay que cambiar sin lugar a duda el uso del combustible no renovable por otro tipo de uso, como en el caso de todo el mundo, que avanza hacia el transporte eléctrico. Hablaste varias veces de seguridad en algunos barrios. Al final la metropolitana la hizo Macri. Es decir, la federal no se traspasó, la metropolitana es un proyecto que llevó adelante el gobierno de Macri, y yo quiero saber qué pensás a propósito de eso. Bueno, ¿de mantenerla? ¿Vas a pedir como pedían antes que la federal ceda su parte? Acá, ¿cómo la ves? Bueno, en primer lugar, viene bien la pregunta porque Macri repite una y otra vez que el gobierno nacional no lo apoyó. ¿Por qué se crea la metropolitana? Perdón, elegante manera de querer corregirme. No, viene bien la pregunta porque digo, ¿por qué se crea la metropolitana? Se crea la metropolitana porque el Congreso de la Nación, con mayoría oficialista, a pesar del voto de muchos opositores, reformula la ley Cafiero. La ley Cafiero le prohíbe a la ciudad, tener policía propia. ¿Cuándo gana las elecciones Macri? En junio del 2007. Pide que se reformule la ley Cafiero. ¿Sabes cuándo se reformula la ley Cafiero? En agosto del 2007. Así que un mes después, lo que pide Macri, el gobierno lo hace, que era esta posibilidad. Después pide que votemos la ley de la Policía Metropolitana, la creación de la ley de la Policía Metropolitana, y nosotros lo hacemos también. Esto permite que haya una policía metropolitana en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros no votamos que sea Fino Palacios sospechado, procesado y encarcelado inclusive por haber encubierto el atentado terrorista más grande de la Argentina, que es el de la AMIA. Eso no lo votamos, pero sí votamos la Policía Metropolitana. ¿Qué hay que hacer con la Policía Metropolitana? Bueno, que cumpla funciones muy importantes vinculadas a las contravenciones y los delitos que ya tiene transferida la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Lo planteó con claridad Cristina cuando inauguró el cuartel de bomberos una vez que fue recuperado el Club Alvariños. ¿Qué más hay que hacer? Hay que trabajar muy fuertemente para que haya una ley que permita el traslado de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Trabajarías para eso? Con los recursos. Lo estoy trabajando para eso. La única ley de transferencia de los últimos 4 años, que se votó en el Senado y en la Cámara de Diputados es la de la Justicia, que es una ley que presenté yo, que tiene media sanción del Senado y todavía no tiene media sanción, no tiene la otra media sanción de diputados. Y quiero aclararte algo. Si fuera, no es el Gobierno Nacional el que transfiere la policía, es el Congreso de la Nación con una ley de acuerdo a la Constitución del 94, tiene que transferir la policía y los recursos. ¿Cuál es la oposición a esa transferencia? Bueno, diputados y senadores del interior que dicen ¿por qué le vamos a pagar a la Ciudad de Buenos Aires aquello que no le pagamos al resto del país? ¿Cuál es la demostración de que esto que te digo es cierto? Hace 1 año y medio que la oposición tiene mayoría en la Cámara de Diputados, si hubiera unanimidad en la oposición ya lo hubieran votado y ahora lo tendríamos discutiendo en la Cámara de Senadores. No lo votan porque todos los partidos, los 13 diputados y los 3 senadores de la capital federal estamos de acuerdo. Los que no están de acuerdo son de todos los partidos, pero del interior de la Argentina. ¿Y ya creada la metropolitana la pensás mantener? Sí, nuestra palabra exacta que define lo que vamos a hacer es refundarla. Es decir, mantenerla, que crezca, que tenga funciones muy definidas, que crezca de cara a la gente. Estamos planteando la idea del comisionado civil, estamos
en cada una de las comisarías. Estamos planteando la idea de comisario civil elegido por la gente a nivel general, pero mientras tanto que trabaje con la federal. Entonces, el avance que está teniendo Nilda Garré respecto de más policía en la calle, el avance que está teniendo Nilda Garré respecto del trabajo con la ciudadanía a través de los foros de seguridad vecinales, artículo de la ley que Macri vetó cuando se trataba de la policía metropolitana, y es el que asegura la transparencia y la participación ciudadana, me parece que ayuda fuertemente a tener más seguridad. Cuando la gente participa de la seguridad y controla también a su policía, tiene más posibilidades que el delito no permanezca. Daniel, voy al picadito, empezamos la campaña, sí. Semana fruta un poquito y nosotros vivimos de eso, ya estarás al tanto. No lo tengo acá, pero me lo acuerdo. Para que me sople lamentablemente no, pero Rodríguez Larreta dijo, mira, ya le ganamos hace 4 años, te habrás enterado que dijo algo así. Cuando le preguntaron sobre qué le parecía tu candidatura, ya te ganaron. Me ganaron hace 4 años, claramente, digo, eso fue la voluntad popular hace 4 años. Ahora lo vieron gobernar a Macri, así que me imagino que la gente va a cambiar de opinión, porque yo ando por la calle todos los días como vos y no encuentro a alguien que esté conforme con la gestión. Del sur, por supuesto, por cómo están sufriendo la gestión, pero del norte porque tampoco hizo nada. En eso fue democrático Macri, a todos por igual, a nadie les dio absolutamente nada. Y te voy a decir algo más, con esa teoría, Ibarra le ganó a Macri en el 2003. Sí. Entonces Macri no se hubiera presentado en el 2007, sino decir, bueno, ya le ganamos. Es verdad, y eso es lo bueno de la democracia. Lo que pasa es que la gente siguió viendo al gobierno nacional avanzar, crecer y tener un país totalmente distinto al que recibimos en el 2003, y lo vio trabajar a Mauricio Macri, o mejor dicho, vio todas las cosas que nos hicieron en la ciudad. Lo mismo le voy a decir a Pinedo cuando hable de kirchnerismo. Si fuera tan desastre, los números no le darían tan bien. Digo, habrá gente, digo, así, no me crucé con nadie. Hay gente que lo quiere votar a Macri. Sí, por supuesto. Vamos a dar el debate y la discusión. ¿Crees que era mejor candidata a Michetti que Macri? Yo creo que Michetti le hubiera dado a la futura gestión una impronta de cambio. Es decir, me parece que Michetti tenía una chance mayor, no solo tener una imagen de mayor sensibilidad social, y probablemente tenerla, sino también una idea de que no iba a seguir exactamente igual. Yo creo, y los que nos mostraron las encuestas, fundamentalmente en la segunda vuelta, que Michetti tenía muchas más alternativas de captar un porcentaje de votos mucho mayor y más amplio que el de Mauricio Macri. Dicho sea de paso, lo vimos a Macri en una fiesta con globos, festejando no sabemos qué, porque hasta hace un día quería ser presidente. Más aún, Macri les tomó examen a sus candidatos, no deben haber aprobado y habrá decidido que tiene que ir directamente el profesor porque los alumnos no estaban en condiciones. Pero la idea de Macri era ser presidente. Como dice la tribuna, arrugó o creyó que no estaba en condiciones y se decidió nuevamente por la ciudad de Buenos Aires. Como premio consuelo, como segunda alternativa, porque nos convenció 4 años seguidos de que en realidad su meta era llegar al gobierno nacional. Daniel, gracias por venir. Tengo 3 reportajes de 20 cada uno. No nos pasamos. Si no te preguntaba por Rabino Berman. Bueno para hacer un debate también respecto de... Quiero que venga con Cabandier, por eso, pero en la que viene, volverás, espero. Pero es buen debate, es un lindo debate. Dos concepciones interesantes respecto al tema de derechos humanos, ¿no? A propósito de 2 concepciones, ayer me tocó seguir desde aquí, desde C5N, la cobertura de las elecciones en Santa Fe, la interna abierta en Santa Fe, y que internas, pero allá le decimos interna, la interna, no tenemos heces en Rosario, las internas abiertas en Santa Fe. Y a propósito de 2 concepciones, mientras en Twitter los militantes kirchneristas decían, Miguel del Cel haciendo teatro mientras sus compañeros cuentan los votos, como algo terrible, como una crítica dura mientras yo hacía la cobertura, Miguel del Cel salió del teatro y dijo, yo soy el único que estaba trabajando en el teatro mientras los candidatos no estaban trabajando. Son 2 ideas de la militancia, 2 ideas de la política. Después del corte, Federico Pinedo, para mí el cuadro más inteligente, el más formado del PRO, viene a analizar el fenómeno del Cel. Y Agustín Rossi, que ganó en su provincia la misma que alguna vez recorrió bancándose al campo en contra. Bueno, ahí está, candidato, uno de los 2 más firmes candidatos para ganar la provincia. También viene el programa en minutos nada más. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera.